Alfonso Tienda desde el confinamiento. Hoy voy a hablar un poco dentro de la parte de epidemiología y antes de entrar en las fórmulas o las formulaciones, un poco de cómo vamos a identificar un caso, ¿vale? ¿Qué es un caso? Un caso positivo de una enfermedad cualquiera. En este caso, pues lo que estamos ahora con el coronavirus. Bueno, para generar un caso y que todos estemos de acuerdo con lo que es un caso, con lo que es un caso positivo, en principio hay que caracterizar ese caso, ¿vale? Hay que definir ese caso, ¿vale? Para eso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud genera una serie de recomendaciones sobre cómo identificar un caso. Vale, los casos se dividen fundamentalmente en tres tipos de casos. Tres tipos. Primero, lo que es una sospecha de un caso, ¿vale? Es una sospecha, ¿vale? Es un caso que sospechamos que hay un caso, pero no hay ninguna evidencia importante o por supuesto ninguna confirmación de laboratorio, y a menudo, en ocasiones, esta sospecha requiere un poquito más de investigación sobre el caso concreto. Luego está el caso probable. El caso probable es que, aparte de haber una sospecha, haya una evidencia circunstancial de infección. Por ejemplo, que ha estado expuesto a otro caso conocido, ¿vale? Entonces eso sería una posible evidencia, o que ha estado expuesto en algún momento a la infección, ¿vale? Tiene un familiar en casa que está infectado, ¿vale? Es un caso conocido, por lo tanto, en este caso podríamos tener ese caso probable, ¿vale? Que sería la segunda definición. Primero teníamos la sospecha y luego tenemos el caso probable. Y luego, por último, está el caso confirmado, ¿vale? Que hay algunas pruebas clínicas o pruebas de laboratorio que efectivamente confirman ese caso. En la definición del caso, todas las definiciones de un caso, tanto si es de ébola, de cólera, de cualquier caso, tienen que aparecer estos tres elementos, ¿vale? ¿Cuál es un caso sospechoso? ¿Cuál es un caso probable? ¿Y cuál es un caso confirmado? ¿Vale? Ahora veremos, por ejemplo, la caracterización o la definición de los casos de coronavirus dentro de la OMS, aunque os animo a consultar, por ejemplo, definiciones de casos de cólera o casos de algunos otros patógenos más conocidos y más analizados. Bien, pues vamos a ver, esto es la definición de la OMS de los casos de coronavirus, ¿vale? Es la definición del caso. La definición del caso en el caso que nos ocupa del coronavirus va cambiando continuamente, entonces hay que ir revisándolo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, las definiciones de caso. Como hemos visto, tenemos los tres elementos: la sospecha de caso, el caso probable y el caso confirmado, ¿vale? La sospecha de caso, pues en el caso del coronavirus podemos tener aquí, por ejemplo, tenemos tres elementos que nos pueden hacer que el caso sea sospechoso, ¿de acuerdo? Tenemos un caso de un paciente con enfermedades respiratorias agudas, ¿vale? Fiebre o al menos algún signo o síntoma de una enfermedad respiratoria como tos o incapacidad de respiración, y en su historia, digamos, tenemos viajes o residencia en una localización que ha reportado transmisión comunitaria del COVID-19. Transmisión comunitaria, en el fondo, es lo que vimos el otro día, que los casos no son todos importados, esto es, los casos no vienen todos de fuera, sino ya hay una transmisión dentro de ese país, ¿vale? En el caso de España, bueno, no es necesario porque nosotros ya hemos reportado transmisión comunitaria, ¿vale? Pero si estuviésemos en algún otro país, pues el paciente con estas enfermedades agudas, pues sería un caso sospechoso en el caso de que hubiese venido, por ejemplo, en los últimos 14 días, por ejemplo, de España. Otra posibilidad es un paciente con enfermedades respiratorias agudas y que ha estado en contacto con un caso probable de COVID-19.
en los últimos 14 días. O un paciente con enfermedades respiratorias agudas, ¿vale? Fiebres y demás síntomas, y que requiere hospitalización y que no hay diagnósticos alternativos que puedan explicar la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Vale, esta es la definición que tenemos en este momento sobre casos, sobre sospechas en coronavirus. La siguiente sería un caso probable, ¿vale? Lo hemos dicho que tiene más elementos para sospechar de ese caso, ¿vale? Ha sido aquellos que tienen un test de COVID-19 inconclusivo, que no es concluyente, o que en este caso pues el testing no ha podido ser realizado por cualquier razón. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en España? Que estamos considerando los casos sospechosos con casos probables según la definición que tienen las Naciones Unidas, que tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque los casos no se están pudiendo realizar el testing porque no tenemos test disponibles. Por lo tanto, los casos en España, los casos sospechosos, se convierten directamente, la mayoría de ellos, en casos probables, si no les podemos hacer el testing. Por último, un caso confirmado, básicamente esta definición suele ser la misma, ¿vale? Hay unas guías de laboratorio, pero sería aquel que tiene confirmado el caso, en este caso, por laboratorio, ¿vale? Más allá de la clínica del paciente. En este caso también se hace una definición, que suele estar la definición también en los elementos de una definición de caso, que es la definición del contacto. Los contactos son las personas que han estado expuestos, que han estado junto con el caso, ¿vale? Desde 2 días antes hasta 14 días después de que aparezcan los síntomas de un probable o caso probable o caso confirmado, ¿vale? Entonces se recoge una serie de contactos que son personas con las que han estado en contactos, ¿vale? Y aquí se define exactamente el contacto. Si ha estado a menos de 1 metro durante más de 15 minutos, si ha tenido contacto directo con un posible caso confirmado, ¿vale? Pues si cuida directamente a un posible caso confirmado, otras situaciones que se pueden definir localmente. Bueno, esto es en principio la definición del caso en el coronavirus. Bueno, ya hemos visto cómo definir un caso y ahora comentar que, bueno, que tras la definición del caso, al fin habrá que generar una vigilancia sobre los casos que se están produciendo en una comunidad, ¿vale? Esta vigilancia puede ser de 2 formas. La vigilancia activa, que nosotros, o sea, los investigadores sobre la enfermedad tendrían que ir a la comunidad a la búsqueda de casos, ir a nuestras casas, llamarían, preguntarían, etcétera, etcétera, porque habría una vigilancia activa, recoger esos casos de forma activa. O bien una vigilancia pasiva, que es sencillamente ir recogiendo los datos que se pueden presentar en los diversos centros de salud, ¿vale? Recoger datos directamente de los centros de salud, pero en este caso no vamos a la comunidad por ellos, sino la comunidad acude a los centros de salud. Es lo que estamos viendo, al menos por estas fechas, en España, en el caso del coronavirus. Tenemos una vigilancia pasiva, se está vigilando la exposición y los casos, pero sin embargo sin hacer unas llamadas directas a la comunidad. Bueno, muchas gracias por todo y nos veremos en el siguiente vídeo, donde entraremos un poquito más en los detalles matemáticos y las formulaciones matemáticas de la epidemiología.